Vamos con un nuevo challenge de la plataforma Blue Team Labs Online, de la sección de retos. Voy a realizar análisis forense sobre un cripto miner. Y bueno, para encontrarlo fácil, pues bueno, los gratuitos, dificultad fácil y bueno, retirado porque son los únicos de los que se puede grabar tutoriales y vídeos. Nos dice que el Centro de Operaciones de Seguridad ha alertado de que ha habido un tráfico relacionado sobre minería de monedas cripto desde un PC que justo se acaba de unir a la red. El equipo de respuesta a incidentes actuó inmediatamente observando que el tráfico se originaba desde aplicaciones web. Después de recolectar los datos del navegador usando FTK Imager, es nuestro trabajo el usar AD1 file, este tipo de archivo, para investigar la actividad relacionada con la minería de criptos. Y tenemos aquí el archivo de 438 megas. Esta va a ser la contraseña para abrirlo. Vamos a descargarlo y a empezar el análisis. Y una vez descargado, con la contraseña vtleo, nos abre esta carpeta. Dentro hay el archivo de texto con el copyright. Esto ha sido descargado de Brutilance Online, bla, bla, bla. Y nos abre un zip que hemos abierto y aquí tenemos los datos de navegación en formato AD1. Si abrimos el texto ya nos da un poquito más de información que este tipo de archivo se ha creado con FTK Imager, así como de dónde de qué máquina se ha descargado, Windows 7 y de su navegador, información del navegador tanto de Google Chrome como de Mozilla. También tenemos los hashes para comprobar que la imagen forense que se ha descargado, se ha realizado, no se ha cambiado y no ha habido ninguna alteración de las pruebas. Y bueno, ya tengo el FTK Imager abierto, aunque se podría usar análisis manual del archivo, usar este otro programa que si veo que no se encuentra fácil, pues utilizaré el otro programa. Para empezar con FTK Imager añadiríamos lo que hemos extraído, es una image file y pondríamos el archivo AD1 que nos hemos descargado. Lo primero que nos pregunta es cuántos perfiles hay presentes en Google Chrome. Yo no lo sabía, por lo tanto lo busqué en Google y la respuesta esta nos dice que están en esta dirección. Si es que está en lo correcto, vamos a buscarla. Vale, aquí en el FTK Imager tenemos la suerte de tener solo lo relacionado con los datos de Internet. En este caso, pues buscamos la carpeta local Google Chrome User Data. Local Google Chrome User Data. Y aquí nos dice que busquemos la carpeta default, que sería el perfil principal, o otro perfil, por ejemplo, perfil 1, que pueden ser adicionales. En este caso vemos que hay una carpeta default y que hay un profile 1. Por lo tanto, en este caso serían dos perfiles. Y dos perfiles es correcto. Luego nos pregunta el nombre del tema instalado en Google Chrome. Obviamente no lo sé, pues voy a buscarlo. Muchas de estas cosas de analistas pues es buscar información sobre programas o datos que no estás 100% seguro, pero sabes encontrarlos. En este caso, User Data Extensions. Pero quizás esto no está en lo cierto porque me sale un montón de letras que no tienen sentido. Claro, luego vemos que esto es del 2011, por lo tanto puede ser que ya haya cambiado. He mirado un poquito más de información y sí, estaré ahí justo en las extensiones y esto coincide con el tema que está instalado. Por ejemplo, este es el que tengo yo en el navegador de Chrome que uso y ahí está. Por lo tanto, este es el nombre.
Ahora, ¿cuál de ellos será? Claro, todas estas pueden ser extensiones que se dedican a otra cosa, no tienen por qué ser temas. Vale, he leído que la clave está en el archivo preferencias. Esto es muy difícil de leer así. Y con el Visual Studio Code es más bonito. A ver, debería estar. No hay resultados. Pues a ver ahora dónde está. Vale, aquí sí que está. Estaba buscando en la carpeta del perfil 1, pero en la carpeta del perfil default sí que sale el tema. Para abrirlo de aquí, que no se puede desde FTK Imager, tienes que primero pues exportarlo y luego ya lo puedes acceder desde el propio navegador. Ahora solo tenemos que buscar el ID del tema. Buscamos el ID del tema en la propia Web Store de Chrome. Y nos dice que es Earth in Space. Y es correcto, Earth in Space. Lo siguiente es identificar la extensión ID y el nombre del CryptoMiner. Bueno, ya hemos visto las extensiones, así que una de estas debe de ser la maliciosa. Lo bueno es que podemos ver algo de información de la extensión en este archivo JSON. Por ejemplo, esta extensión nos dice que es aparentemente, porque puede estar siendo mentira, Google Drive, pero bueno, la dirección de autorización es de Google, por lo tanto parece Google Drive. Esta segunda también es Google Drive. Aquí tenemos YouTube. Uy, 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 uy. Aquí parece que hemos dado con, con la que es. Porque además es que no los está diciendo, vamos. CryptoMiner. Justo lo que buscábamos. No estaba muy, muy escondida. Te me pide la ID. Y es correcto. Bueno, menos mal que salía ahí el nombre, no estaba muy escondida. ¿Cuál es el texto de la descripción? Lo hemos visto por ahí. Aquí está la descripción que dice que, bueno, permite a los miembros minar criptos en el background de su navegador web. Que bueno, vale. Oye, si lo quieres hacer, pues vale, pero probablemente eso sea un troyano que te está diciendo, no, no, instala esta cosa, esta aplicación que hace esto, pero en el fondo luego te está minando criptos, pero no para ti, sino para el actor malicioso. Nos pide el nombre del JavaScript y es background.js. Y abriendo el código con un editor, pues sí que vemos el nombre del JavaScript usado y la dirección incluso. Tampoco es esta. Ah, vale, pedía el CryptoLoot este que salía aquí. O aquí. Claro, yo leí el JavaScript WebMiner y claro, ya me metía yo en el JavaScript tal, pero bueno, vale. Descarga del CryptoLoot, pues vale, CryptoLoot. Venga, siguiente. ¿Cuántos hashes calcula? Pues eso estaba aquí. 20. Public key asociado de esta actividad. Supongo que será esta. Las criptos irán a esta persona. Y por último nos pide el Twitter de CryptoLoot. No estoy logado en Twitter, pero bueno, será una de estas. Vamos a probarlas. Y la primera era correcta y con eso terminamos el reto de analizar la investigación forense sobre un CryptoMiner. La verdad que es un poco buscar la aguja en un pajar si no sabes exactamente lo que estás buscando, ¿no? Pero fue
fue caer justo en la extensión que era maliciosa y ya salían todas las respuestas de forma fácil, que también digo que obviamente porque es de dificultad fácil, obviamente una difícil no estaría tan a la vista, estaría ofuscadísimo, vete tú a saber las cosas que un actor malicioso puede llegar a hacer para dificultar una investigación como esta. Espero que el vídeo haya resultado instructivo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.